Hoy vamos a ver las propiedades de los logaritmos y un ejemplo en cada caso. Cuando trabajamos con las propiedades en logaritmo, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo se relaciona con las propiedades de potenciación. Entonces, nosotros cuando teníamos bases iguales y multiplicábamos dos potencias, los exponentes de esas potencias se sumaban. Por lo tanto, en el logaritmo, cuando trabajamos con un producto, eso se va a transformar en una suma de dos logaritmos o más, depende de lo que tengamos en el ejercicio, de la misma base que estamos trabajando. Por ejemplo, miremos acá, tenemos el logaritmo en base 2 de 64 por 128. Lo vamos a transformar aplicando la propiedad, entonces nos va a quedar una suma de dos logaritmos de la misma base. Una vez que nosotros aplicamos esa propiedad, lo que tenemos que hacer es resolver cada logaritmo por separado. Buscar a qué número elevamos el 2 para que nos dé 64 y a qué número elevamos el 2 para que nos dé 128. Una vez que calculamos esos logaritmos, solamente lo que nos faltaría encontrar es la suma de esos resultados para obtener el resultado final. Si no hubiéramos aplicado las propiedades del logaritmo, lo que tendríamos que haber hecho era la multiplicación de esos dos factores de 64 por 128, que nos va a dar un número muy grande, y luego obtener a qué número elevábamos el 2 para que nos dé 8192. Es más complejo trabajarlo de esta manera que aplicando las propiedades. Por eso siempre recordemos que cuando trabajamos en matemática con determinadas propiedades es para que el ejercicio nos resulte mucho más simple. La segunda propiedad que vamos a ver es la de la división, la del cociente, y lo mismo que en las propiedades de potenciación, cuando teníamos una división de bases iguales, los exponentes se restaban. Por lo tanto, acá vamos a trabajar una resta de logaritmos siempre de la misma base que estamos trabajando, en este caso que sería 3. Entonces ahora buscamos por separado a qué número elevamos el 3 para que nos dé 729 y a qué número elevamos el 3 para que nos dé 81. Una vez que encontramos esos dos resultados, lo único que tendríamos que hacer es restarlos entre sí. Por lo tanto, el resultado del logaritmo va a ser, en este caso, 2. Esto es porque son muy simples, son ejemplos que son cortitos y simples de hacer. Si lo trabajamos sin propiedad, el 729 dividido 81 me da 9 y es muy simple hacer el logaritmo en base 3 de 9. Pero para cuando trabajemos con ejercicios más largos nos conviene aplicar las propiedades. Tercera propiedad, cuando trabajamos con alguna potencia. Y fíjense que yo acá tomé un ejemplo grande para que se den cuenta de que es muy complicado hacer 27 elevado a la 8, que nos da un montonazo. En cambio, si nosotros aplicamos la propiedad, que en este caso sería que el exponente se transforma en una multiplicación delante del logaritmo, es más sencillo porque nos queda el logaritmo en base 3 de 27, que es 3, y lo multiplicamos directamente por esa potencia que habíamos transformado adelante multiplicando. En nuestro caso nos da 24, entonces ya tenemos un resultado más simple para resolver. Una aplicación de la propiedad anterior es cuando trabajamos con raíces y exponentes. Recuerden la propiedad que toda potencia y raíz se puede transformar en un exponente fraccionario. Entonces el exponente fraccionario lo vamos a trabajar delante multiplicando. En nuestro ejemplo, la raíz séptima de 25 a la 3 lo vamos a escribir como 25 a la 3 séptimos. Esa potencia es la que bajamos delante del logaritmo y la pasamos multiplicando. Y luego nos queda un logaritmo muy simple para resolver, que sería el logaritmo en base 5 de 25, que ya todos sabemos que es 2, porque lo vimos muchas veces. El resultado final, por lo tanto, va a ser 3 séptimos multiplicado por 2. Y es mucho más fácil de resolver de esta manera que trabajar elevando el 25, después calculando la raíz séptima que nos va a dar
un montón de decimales. Los logaritmos particulares, que son el logaritmo de la misma base y mismo argumento, que lo habíamos visto en los ejemplos en un video anterior, que también siempre por propiedad me va a dar 1, porque lo que estamos buscando es a qué número elevamos el 137 en este caso para que me dé el mismo valor, o sea que va a ser 1. Ahí lo obtenemos. Y el otro logaritmo especial es cuando tenemos una base cualquiera y un argumento que va a ser 1, que en este caso el resultado es 0 porque lo que estoy buscando es a qué número elevar una base para que me dé el resultado 1. Entonces ya todos sabemos que cualquier número elevado a la 0 me da 1. Esos dos casos son los logaritmos más simples que podemos tener y son siempre con esa estructura, misma base y mismo argumento o base y argumento 1. Bueno, pero como acá en matemática todo se complica, vamos a ver un ejemplo donde tengamos que aplicar la mayoría de las propiedades que vimos. Entonces, lo primero que tengo que determinar son las operaciones más importantes que tenemos en el ejercicio, que sería ese producto, que lo vamos a transformar en una suma de logaritmos, y ese cociente que tenemos en forma de fracción, que recuerden que tener una fracción y tener una división es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso lo vamos a transformar en una resta de logaritmos. Me quedan tres términos porque teníamos tres operaciones importantes ahí. Bien. ¿Por qué digo tres operaciones? Porque tenemos la de la potencia fraccionaria, que ahí la transformamos, la de la multiplicación y la de la división. Transformé esa potencia fraccionaria y ahora la vamos a pasar multiplicando adelante, bajar esa potencia. Y una vez que yo ya apliqué todas las propiedades posibles, me quedan tres logaritmos por resolver que son muy simples. El primero me va a dar 1, el segundo me va a dar 3 y el último me va a dar 4. Por lo tanto, el resultado final va a ser cuando multipliquemos 1/3 por 1 más 3 menos 4, que todo me va a dar menos 2/3. Espero que les haya servido el video y nos encontramos en el próximo.